All I thought was what that man said. Don't go where they're going. So I thought, so they're going together in her car, and so all I thought was stopping that car. And I started driving toward where I had seen her car. And I saw David running in front of me to the left, and I kept looking at him. I thought my car was going to stop right there in that sidewalk that seemed to be quite high. But my car kept going, and at that moment I didn't know who was driving. Estas fueron las palabras de Clara Harris, una mujer que tenía la vida perfecta, pero se enteró que su marido la engañaba. Ella hizo todo lo posible por recuperar su matrimonio, pero se sintió tan traicionada que su mente se nubló por completo, y según sus propias palabras, se desconoció. Acompáñenme a ver todos los detalles y cómo terminó esta historia. Clara Suárez vino al mundo en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, el 3 de febrero de 1958. A pesar de enfrentar la pérdida de su padre a temprana edad, exactamente a los 6 años, Clara fue una niña muy alegre y querida, y logró sobreponerse a esto gracias al amor y los esfuerzos de su madre. Destacó como una excelente estudiante, y al concluir la secundaria inició su vida universitaria, ingresando al Colegio Odontológico Colombiano. A finales de los 80, Clara aprovechó la oportunidad de viajar a Estados Unidos, decidida a explorar el sueño americano que tenían muchos jóvenes en ese momento, y que también había anhelado su padre. Así que en una especie de tributo a su memoria, viajó decidida a construir una mejor vida para ella. Inicialmente, cursó sus estudios en el Colegio Odontológico de Washington, y más tarde completó un posgrado en la Universidad de Texas. En todos los aspectos, la vida de Clara sobresalió. Solo le faltaba encontrar a alguien con quien compartir su vida y su felicidad. De esta forma, su sueño se completó en 1991, cuando a sus 33 años y trabajando en un centro dental de Houston conoció a David Harris, un hombre atractivo y profesional de la odontología como ella. Estaba especializado en ortodoncia, se había divorciado hace poco y tenía una hija llamada Lindsay de 3 años. Clara estableció una excelente relación con Lindsay desde el principio, y esto a David le gustó mucho. Ellos parecían ser la pareja perfecta. Eran 2 profesionales exitosos, atractivos y encantadores. El 14 de febrero de 1992, en el día de San Valentín, sellaron su amor en matrimonio con una hermosa ceremonia. Clara se había ganado el afecto de todos los familiares de David, incluidos los padres de él. Se llevaba excelente con sus suegros. Era la esposa perfecta, una madrastra cariñosa y una mujer con una supuesta profunda fe religiosa. Además de destacar como profesional, era anfitriona excepcional en las fiestas, siempre con una sonrisa y con palabras amables para sus amigos. Durante los años siguientes, gracias a su trabajo en equipo, el matrimonio logró desarrollar varias clínicas especializadas en el área de Houston. Generaron ingresos mensuales cercanos a los $650,000, lo cual les permitió adquirir una hermosa mansión, una casa en un lago y una cabaña para esquiar en Colorado. Sin embargo, no todo era perfecto en la vida de la pareja. A pesar de que tenían a Lindsay con frecuencia en casa, anhelaban tener sus propios hijos, pero Clara lamentablemente tenía dificultades para quedar embarazada, por lo que en acuerdo con David se sometió a un tratamiento de fertilidad. De esta manera, en 1998 dio a luz a unos gemelos. Con la llegada de los hijos, Clara se vio ocupada todo el tiempo, y su cuento perfecto se iba a venir en picada. En agosto de 2001, David contrató a una mujer divorciada muy atractiva de 38 años llamada Gail Bridges para que ocupara el puesto de recepcionista en una de sus clínicas. En ella, David vio la oportunidad de rehacer y alcanzar una vida lujosa. Considerando que Clara estaba ocupada con sus responsabilidades como madre, aprovechaba cualquier oportunidad para acercarse a Gail. Y ella también aprovechaba estas oportunidades porque sabía que podía tener una vida muy buena con el hombre. Pronto Clara notó que el comportamiento de David empezó a cambiar. Pasaba más tiempo en el consultorio, se mostraba distante, llegaba tarde o incluso faltaba a los eventos familiares importantes. En pocos meses David ya estaba profundamente involucrado con su relación extramatrimonial con la nueva secretaria. Clara estaba tan ocupada con el trabajo y sus hijos que no se había dado cuenta de la infidelidad de su marido. Sin embargo, el resto del personal de la clínica sí que eran conscientes del engaño, ya que ellos no eran nada discretos, incluso salían y viajaban juntos.
Gail recibió buenos aumentos salariales y bonificaciones con regularidad. Para todos era evidente que el odontólogo y su secretaria tenían una relación. Para todos excepto para Clara. Después de unos meses, una compañera de trabajo decidió hablar con la mujer sobre los problemas en su matrimonio. Le parecía injusto que ella fuera una esposa abnegada y estuviera haciendo el ridículo con todo su entorno social, quienes, como ya dijimos, sabían la verdad. Al principio, Clara entró en negación y no le creyó nada, pero su amiga insistió y le contó todos los detalles. Al escucharla y unir las acciones de su esposo, quedó impactada. Posteriormente, como era parte de su responsabilidad, decidió solucionar su matrimonio y confrontó a David el 17 de julio de 2022. Él le confirmó su relación con la secretaria. A pesar de la traición, Clara mostró disposición para perdonar y trabajar en su matrimonio, pero le exigió a David que despidiera a su amante, que buscaran terapia y que confesara su infidelidad tanto ante su familia como con el pastor de su iglesia. Después de la conversación, Clara bajó a la cocina, donde estaba Lindsay, la hija mayor de David, y le reveló la situación. Para sorpresa de Clara, Lindsay ya sabía de la infidelidad y le proporcionó detalles sobre las salidas diarias de su padre con su amante. A pesar de toda esta información, Clara estaba decidida a reconquistar a su esposo. Teniendo esto en mente, Clara invitó a David a cenar para hablar sobre la solución de su matrimonio. Durante la cena le hizo preguntas muy difíciles para cualquier mujer. Le preguntó qué era lo que le atraía de su secretaria y cuál era la diferencia entre ellas dos. David reveló detalles íntimos como la apariencia de su amante. Mencionó que ella tenía menos grasa y también la frecuencia con la que mantenían encuentros sexuales. Clara, impactada, se dio cuenta de que recuperar su matrimonio le iba a requerir más que esfuerzos románticos. Adoptó un enfoque radical. Contrató a un entrenador personal y a una nutricionista. También se sometió a diferentes procedimientos estéticos, completamente decidida a cambiar su apariencia para encender el gusto y la pasión de su esposo. Por último, renunció a su trabajo para dedicarse de 100 a su familia. Preocupada por asegurarse de que David realmente terminara la relación con su amante, Clara contrató a un detective privado para seguirlo y obtener pruebas de su compromiso en la reconciliación. El 24 de julio de 2002 había sido el día que habían pactado para que David terminara su amorío con la secretaria. Clara se encontraba ansiosa y junto a su hijastra Lindsay esperaron en un restaurante. Al no encontrarlos allí, recibieron la noticia de que estaban en un hotel, y nada menos que en el hotel donde ellos habían celebrado sus 10 años de matrimonio. Clara había tenido demasiado y estaba determinada a enfrentar la situación. Unos momentos después, Clara y Lindsay recorrían el estacionamiento del hotel. Al divisar el auto del amante de David, ella, llena de furia, dañó los limpiadores y la pintura del vehículo con la ayuda de su hijastra. Posteriormente buscaron a la pareja en el sitio sin éxito. Alrededor de las 8:30 de la noche, las puertas del ascensor se abrieron. La pareja de amantes salió tomada de la mano. Clara, en un estado de desconexión mental, totalmente traicionada, al ver que su esposo no cumplió con su acuerdo, se lanzó sobre la mujer, la golpeó y la arañó. El personal tuvo que intervenir para poder separarlas, mientras Lindsay le expresaba de manera verbal su odio a su padre. Finalmente, ambas mujeres fueron acompañadas por un hombre de seguridad, ya que Clara evidentemente estaba fuera de sí. Se dirigieron al estacionamiento donde subieron al auto, y Clara, preocupada de que David se fuera con Gail, aceleró hacia el auto de la mujer. Quería golpearlo para que no se encendiera, y así lo hizo. Pero en el camino también estaba David, quien salió disparado más de 10 metros tras ser embestido por el auto. Increíblemente, Clara no se detuvo. Después de dar vueltas por el estacionamiento, regresó al lado del cuerpo de David y se arrodilló a su lado, lamentándose por lo que había hecho. Las autoridades llegaron, declararon a David fallecido y Clara fue acusada de asesinato en primer grado. Ante la policía, Clara hablaba incoherentemente sobre prácticas dentales y su deseo de reconstruirse como mujer para que su esposo la quisiera de nuevo. La fiscalía sostenía que Clara había atropellado intencionalmente a David en 3 ocasiones, mientras que la defensa argumentaba que todo había sido un accidente. La diferencia en las condenas potenciales era significativa. Podía pasar de 5 años a cadena perpetua si se probaba lo que hacía la acusación, y de 2 a 20 si se aceptaba la versión de la defensa. Los meses previos al juicio se dedicaron a la preparación de ambas partes. Un video grabado por un detective privado se convirtió en una pieza crucial en el juicio. La defensa contrató a un experto en reconstrucción de accidentes, quien, utilizando la grabación y mediciones precisas, creó una animación,
esto para respaldar la teoría de la defensa. También presentaron a un patólogo experto que respaldaba la idea de un solo atropello. La estrategia se centraba en demostrar que Clara había estado en un estado de pasión repentina y que no lo había hecho de manera intencional. A finales de enero de 2003 comenzó el juicio contra Clara en un tribunal del condado de Harris. Los medios buscaban respuestas sobre si ella era una asesina calculadora o una mujer herida que había reaccionado a la traición de su esposo. Sorprendentemente, en el juicio, los padres de David respaldaron a Clara en la corte, expresando su perdón y la esperanza de que pudiera criar a sus hijos en libertad, ya que siempre había sido una mujer excepcional. Varios familiares de Clara viajaron desde Colombia y estuvieron presentes en el juicio. El abogado defensor describió a David como un hombre difícil de complacer y a Clara como alguien que había hecho esfuerzos extremos por salvar su matrimonio, incluso sometiéndose a cirugías. La defensa admitió que Clara atropelló a su esposo, pero afirmó que el verdadero objetivo era Gail. El examen forense que se le había realizado al cuerpo presentó contradicciones, ya que mostraba heridas internas y externas, pero una sola marca de neumáticos. La fiscalía presentó al oficial Rolando Sáenz, un investigador de accidentes de la policía de Houston, quien argumentó que Clara había atropellado a David en al menos 2 ocasiones. Pero entre los testimonios más destacados estuvo el de Lindsay, quien tenía 16 años en ese momento, quien afirmó que Clara había amenazado con matar a David antes del incidente. La defensa no cuestionó el relato, pero el abogado de Clara comentó que Lindsay estaba demandando a Clara por una parte del multimillonario patrimonio de su padre. Aun cuando la defensa no estaba muy convencida de qué tan conveniente fuese hacerlo, Clara decidió subir al estrado y hablar. En su participación hizo una declaración muy similar a la que había sido vista por el jurado antes del juicio. Aguantó la dureza del interrogatorio realizado por la fiscalía, rompió en llanto a ratos y recobró la compostura para seguir adelante en varias ocasiones. A pesar de la ardua estrategia de la defensa, se declaró a Clara culpable de asesinato, aunque sí se aceptó la pasión repentina como un mitigante. Recomendaron la pena máxima de 20 años y una multa de $10,000. La mujer fue recluida en una cárcel de máxima seguridad en Mountain View. Pero la historia no terminó ahí. Oprah Winfrey la entrevistó en 2005 y en 2007 Clara enfrentó una demanda civil por homicidio culposo, siendo condenada a pagar $3,75 millones a los padres de David. En prisión, la mujer estudió y trabajó, siendo un modelo de comportamiento, y solicitó su libertad condicional por primera vez en 2013. También lo hizo en 2016. Ambas fueron negadas. En noviembre de 2017 volvió a presentar otra solicitud, esta vez con la presencia de sus hijos, que ya eran 2 universitarios de 19 años. Ellos atestiguaron que jamás se alejaron de su madre, que ella siempre estuvo pendiente de ellos y que desde el momento del crimen habían perdido a sus 2 padres. En esta ocasión, la libertad condicional fue aprobada. Antes de salir de prisión, Clara tuvo que completar un programa especial. Por 5 años llevó un grillete electrónico y cumplió con todas las condiciones. Ella no tenía que contactar a Lindsay, la hija de David, ni tampoco a los parientes de su esposo o a la mujer que había sido su amante. Así, el 11 de mayo de 2018, 15 años después de entrar en prisión, Clara fue liberada, y su libertad condicional terminó el 10 de febrero de 2023, es decir que para el día de hoy ya no tiene ninguna obligación penal con el estado de Texas. El caso de Clara ha inspirado series, libros y películas, dejando una historia de tragedia y controversia, viendo cómo la aparente vida perfecta de un matrimonio se desmoronó a causa de una infidelidad. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre decimos, un caso muy impactante. Recuerden, antes de irse de este video, dejarle un me gusta a esta página, a este video, y compartirlo con amigos y familiares. Mi nombre es Lesma, nos vemos hasta otro caso.